Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Mo, ¿cómo estás, muñeca? Hola, Cami, ¿cómo estás, mi amor? Vamos a esperar a que se conecte la gente. Qué bueno, mi Mo. Bien, bien, mi Cami, gracias. Hola, María, bienvenida. Estás esperando unos minutitos a que se conecte la gente para poder empezar. Hola, Karen, ¿cómo estás? Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre el lenguaje de sus hijos, vayan anotando para que la pongan aquí en los comentarios y podérselo preguntar en un momento más a Vero. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, miren, ya entró Vero, vamos dándole entrada a Vero. Y mientras empezamos... Vero, necesito que me pidas tú la solicitud para unirse. Creo que estás en computadora y en computadora no nos va a dejar. Mejor desde el celular, Vero. Porque si estás desde computadora no me da la opción de unirse. Porfis, porfis. Bueno, como les decía, si tienen alguna duda, algún tema específico que quisieran saber sobre el lenguaje y desarrollo del lenguaje de sus hijos, vayan anotándolo, váyanlo poniendo aquí en los comentarios. Yo lo voy a ir anotando para que al final tengamos una sesión de preguntas y respuestas y podamos entrar ahora sí que en temas más profundos que ustedes requieran. Ya nada, estoy esperando a que entre Vero. Hola, Hola, Vero. ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿se me oye bien? Se te oye perfecto y te ves perfecto. Ok, Vamos a dar que 2 minutitos más para que termine de entrar la gente y sí, sí, empezamos. claro. Tenemos algunas preguntas bastante curiosas, bastante que quieren saber y yo sé que tú nos vas a poder ayudar. Ok, A ver. Hola Ashley, bienvenida. Qué bueno que andas por aquí. Bueno, primero que nada, Vero, pues ahora sí que les presento. Ella es Vero, ella es licenciada en comunicación humana. ¿Sí lo dije bien? sí, sí, sí. Y Es que, ella, obviamente, pues también da terapias de lenguaje. Entonces nos ayuda un poco a que los chiquitines tengan la habilidad de hablar de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus capacidades. Así como ya ahorita Vero entrará mucho más en tema, pero el correcto posicionamiento de lengua, que las palabras, la forma de articular las letras, los sonidos. Entonces, de eso nos va a hablar un poquito más adelante mi Vero, pero bueno, pues primero que nada presentarte, darte las gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que creo que va a ser de gran ayuda para muchas mamás que nos siguen. Y pues más que nada, Vero, primero cuéntanos, ¿qué es lo que hace una licenciada en comunicación humana? bueno, mucho gusto en estar aquí. Yo, bueno, como bien lo dijo Majo, yo estudié comunicación humana, que antes se llamaba educación especial. O sea, seguramente en algunos lugares se sigue llamando educación especial, pero yo estudié en la Universidad de las Américas. Antes era educación especial y cuando yo entré, a lo mejor un año antes de que yo entrara, se llamó comunicación humana. Yo estudié la carrera hace más de 21 años. Entonces, 21 años de experiencia, mi Vero. exacto, entonces en estos 21 años, pues sí, yo me especialicé en lenguaje y en audición y pues sí, llevo 21 años en esto, ¿no? En trabajando con niños con problemas de lenguaje.
También soy licenciada en educación preescolar, entonces, pues el trabajar en una escuela me ha dado muchas herramientas para seguir también, pues como actualizándome en lenguaje. He seguido tomando cursos y talleres y actualmente estoy terminando un diplomado en lectoescritura y grafomotricidad. Entonces, pues esto es complemento también de la comunicación humana, porque ya les platicaré un poquito más adelante que cuando hay un problema de lenguaje, si no se atiende, pues se puede volver problema de aprendizaje. Entonces, pues sí, justamente van de la mano. Y de hecho ahorita la carrera de comunicación humana ya es obligatorio especializarse también en aprendizaje. Entonces, ya no es como cuando yo estudié que te daban a escoger entre audición y aprendizaje y salías con lenguaje, pero escogías entre audición y aprendizaje. Ahora ya te dan todo. Entonces, pues se me hace mucho mejor y pues yo ahorita he seguido estudiando y trabajando para también saber de aprendizaje porque pues como dije van de la mano, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo hago. Tengo, pues sí, muchos años de experiencia con niños de preescolar, sobre todo de preescolar, porque pues en los años de preescolar es cuando es toda esta adquisición del lenguaje, ¿no? Son los primeros años justamente cuando el cerebro se desarrolla para el desarrollo del lenguaje y que después va hacia el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría empezar un poquito porque pues las mamás que se van a conectar con nosotros han de tener hijos de todas edades, ¿no? Desde bebés hasta niños que empiezan a primaria. Entonces, me gustaría empezar un poquito por platicarles cómo es el desarrollo del lenguaje. Ah, bueno, primero quiero hacer una distinción. Hay una diferencia entre habla y lenguaje. Entonces, les voy a contar un poquito lo que es habla. Habla se refiere a la articulación de sonidos, que justamente me comentaba al principio Majo, la articulación de sonidos, también la respiración, la fluidez al hablar, la voz que tiene cada niño, todo esto es habla. Y aparte es lenguaje. Y lenguaje se refiere a cómo el niño va empezando a hablar con una palabra, luego a hacer frases, luego a hacer oraciones, hasta que ya logra hacer toda una conversación. Y entonces todo esto es lenguaje, la correcta estructura de las oraciones, las habilidades sociales, todo, como les mencioné anteriormente, todo va de la mano para poder después leer y escribir. Si un niño tiene desde chiquito problemas para articular sonidos, para estructurar oraciones, para entender lo que se le dice, para seguir las ideas, todo esto va a perjudicar más adelante y le va a afectar en la lectura, en la escritura, hasta en matemáticas, ¿no? Porque pues todo es desarrollo cognitivo. Entonces, pues es importante estar siempre como mamá con los ojos bien abiertos desde que son chiquititos para poder detectar cualquier situación que no vaya de acuerdo con el desarrollo de los niños. Entonces me gustaría empezar a platicarles por ahí, por el desarrollo del lenguaje, ¿ok? Desde que un bebé, bueno, más bien pues muchas habrán leído que desde el embarazo es importante platicarle al bebé, que empiecen a oír nuestra voz, que empiecen a distinguir pues diferentes sonidos y desde el embarazo empieza todo este desarrollo, ¿no? Desde distinguir la voz de mamá y cuando nacen es impresionante cómo logran, o sea, oyen la voz de mamá y cambia su carita, oyen la voz de papá y abren los ojitos, ¿no? O sea, las caritas que van haciendo desde que nace, ahí empieza todo esto, ahí hay que estar pendientes desde este momento, porque pues hay bebés que desde que nacen, pues nacen con algún problema de audición o con algún problema en otra área, y entonces por eso hay que estar pendientes desde que el bebé nace. Ahora, cuando el bebé nace, pues sí, empiezan signos como que hacen gestos, como que hacen bueno, soy mamá también y me acuerdo mucho que mi hija desde que nació entraba alguien al hospital y ella fruncía el ceño, o sea, cuando entraba alguien que habla así, otra voz diferente y ella fruncía el ceño, como de quién es esa voz, ¿no? Desde ahí hay que estar pendientes de cómo escuchan y de cómo van reaccionando. Cuando empieza el desarrollo del lenguaje, lo primero que empieza a hacer un bebé se llama gorjeo. Los gorjeos son estos sonidos que empieza a hacer el bebé, que empieza como a jugar con su garganta, que empieza a hacer como todo esto es ya del lenguaje. Después Perdón, empieza la risa, sí, se oye el timbre, no pasa nada. perdón.
Después empieza la risa y la risa, el sonreír, porque al principio son como estímulos, ¿no? Como sin intención, pero cuando empieza la risa social, justo su nombre lo dice, ¿no? La risa social porque empiezan a sonreírle a mamá cuando la ven, empiezan a sonreírle a la abuelita porque la oyen que llegó y empieza todo esto, esta parte social. Después viene la jerga vocal que se da alrededor entre los 4 y los 6 meses que ya empiezan no nada más sonidos guturales, sino que ya empiezan con un poquito más de movimiento de la lengua. Después empieza, o sea, toda esta jerga va pasando por etapas, porque la jerga y el balbuceo y todo esto va desde los 4 a los 10 meses. Después de la jerga viene el balbuceo, que ya empiezan como con la lengüita y a jugar mucho con la boca, con la lengua y a experimentar. Ellos solitos se van oyendo y van experimentando con su propia lengua y con los labios, con la lengua. Todo esto, los labios, la lengua, todas las estructuras que tenemos en la boca se llaman estructuras orofaciales. Y el desarrollo orofacial es muy importante para poder empezar a hablar. Entonces, todo lo que va pasando por la boca del bebé va a beneficiar o a perjudicar el desarrollo del habla. Cuando un bebé no come bien, cuando un bebé no puede succionar o no puede tragar bien los alimentos o no puede limpiar la cuchara con la lengua, todo esto es importante verlo para el desarrollo del habla, o sea, desde la alimentación, la respiración, todo, el usar biberón, el usar chupón, todo va a perjudicar o a beneficiar. Ahorita, más adelante les Ahorita explico. justamente te voy a interrumpir que mencionaste el tema del chupón. Teníamos una pregunta de Susana en el cual nos hablaba de que si el chupón era bueno, malo o por qué, en qué les afectaba el tema del habla. Y primero que nada, bueno, yo en experiencia como Miss, les digo que el chupón no lo usen para callar a su hijo. O sea, el niño empieza a hacer sonidos, empieza a gritar, como lo acaba de decir Vero, empieza a estimularse y empieza a estimular el habla. Si nosotros cada vez que lo oímos haciendo ese balbuceo, ese sonido, y es molesto, entonces mejor te pongo el chupón, le estamos haciendo un retraso en el habla. Exacto, es que sabes que todo lo que hace el bebé, todo es intención para comunicarse, o sea, empieza a hacer balbuceo para jugar con la lengua, empieza a llorar, hasta el llorar es comunicar, o sea, cuando un bebé llora es porque tiene frío, o porque tiene sueño, o porque le duele la Pero pancita, muchas o veces, ¿qué es lo porque que hacen lo primero las mamás? le Ya, ponen el quiere chupón. el chupón. Ahora, el Listo. chupón en inglés se llama pacifier, o sea, Sí. para que el bebé esté Entonces, en paz. tranquilice. Ahora, sí es importante que todos los bebés duerman, ¿no? Porque al dormir, pues un bebé crece y es muy importante en el desarrollo. Y si el bebé necesita el chupón para dormir, se le puede poner para dormir, pero lo ideal es que el chupón sea solamente para dormir, ya sea la siesta o en la noche. Pero es muy importante que el chupón no se prolongue su uso más allá de los 2 años. O sea, ya 2 años cuando mucho. Pero un niño que ya va a la escuela y que llega con chupón, mal. O sea, muy mal que lleguen a la escuela con el chupón, porque entonces ya lo traen como hábito y el chupón se vuelve un mal hábito, igual que el chuparse el dedito. Estos son malos hábitos que la mamá, pues sí, por calmarlo y porque no llore y porque los deje tranquilos un ratito o así se lo ponen, pero la necesidad del niño por tener el chupón se empieza a volver un mal hábito y este mal hábito puede perjudicar después en el desarrollo del habla, porque tanto el chupón como el chuparse el dedo abren la mordida. Y entonces esto perjudica para algunos sonidos o sea, diferente adquisición de sonido que tiene la mordida abierta y que afecta en las estructuras orofaciales, en el desarrollo del paladar, en todo esto va afectando y no va permitiendo que la articulación sea buena. Ahora, a lo mejor muchas mamás me van a decir, pues mi hijo usó chupón mucho tiempo y habla perfecto. Pues sí, o sea, qué bueno, pero en algunos casos, todo esto es en algunos casos, ¿no? Puede perjudicar. Entonces, lo ideal es permitirle al niño que juegue con su lengua, que juegue con sus labios,
o sea, que con el dedito sin estárselo chupando, pero que juegue con la boquita, que experimente, que llore para decirlo, bueno, para expresar cómo se siente, qué necesita, ¿no? Entonces, pues sí, yo no estoy muy a favor del chupón para nada y del biberón también, que ese es otro tema. El biberón también se tiene que quitar a tiempo, o sea, el biberón, hay niños que van, pues no sé, que ya casi van en kinder, o sea, 4 años y siguen usando biberón. Esto tampoco es bueno pues para todas las estructuras dentales y estructuras orofaciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del chupón y del biberón, ¿ok? Pues justo como tú le dices, creo que hay muchas estrategias también, porque una de las cosas que nos escribía una mamá es que estaba muy preocupada por el tema de quitarle el chupón. Que, o sea, el no tener el chupón era un drama en casa. Entonces, hay muchas estrategias. Pueden jugar desde que el hada de los chupones y los biberones se los llevó y les dejó un juguete. Ya somos niños grandes, entonces vamos a ir a comprar un juguete dando nuestros biberones y nuestras mamilas para que ellos vean que ya son niños grandes. Hay muchas estrategias que si quieren, después las podemos platicar para que ustedes pasen esta fase de la manera más sencilla, pero que es bien importante que la quitemos tal cual como lo está diciendo Miss Vero. Digo, nos ha tocado casos en el colegio en los cuales hay niños de casi ya 5 años en los cuales llegan en la mañana con el biberón. Sí, con el biberón y sabemos que, o sea, o niños de 3 años que cuando los recogen de la escuela, ¡pum!, les ponen el chupón, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, esto va afectando poco a poco al desarrollo y también saben que al desarrollo emocional, porque conforme van creciendo y siguen usando chupón, los otros niños también se dan cuenta y después empiezan, ay, tú sigues usando chupón y este es bebé porque usa chupón o este es bebé porque todavía toma leche en el biberón. Entonces hay que cuidar todo esto desde que son chiquitos, ¿no? Para pues toda la parte social y pues como les digo, toda la parte de estructura orofacial. Entonces, bueno, si seguimos, bueno, entonces empieza el desarrollo del balbuceo y todo esto hasta que empiezan a tener aproximación a palabras. Esto se da entre los 10 y los 12 meses. Cuando empieza la aproximación a palabras, empieza nuestro trabajo como mamá, o sea, de ayudarlos en lenguaje. Bueno, desde antes con el balbuceo es bueno repetirles lo que ellos van diciendo, ¿no? Si empiezan así como agú, 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 repetirles para que ellos oigan que tú los estás escuchando y entre más retroalimentación tú les das, el bebé sigue porque ve que tú reaccionas. Eso es muy importante. Cuando los niños ven que mamá reacciona, entonces empieza a hacerlo más frecuente y hacerlo pues como con más juegos vocales y más ruiditos, a ver qué tanto les sale, ¿no? Cuando empiezan con aproximación a palabra, es importante que le demos la palabra completa. Hay una reglita que se llama la de uno más. Entonces, cuando un bebé empieza con aproximación a palabra, lo que tiene que hacer mamá es decirle la palabra. O sea, si el niño dice, aba, mamá le tiene que decir, agua, qué rico, agua, ¿no? Siempre ir uno más allá. Después viene la etapa de primeras palabras. Las primeras palabras son al año. Hay niños adelantados que antes del año ya empiezan a decir mamá o les dicen, ¿cuántos años vas a cumplir? Y te dicen 1, ¿no? O empiezan con papá, generalmente empiezan a decir papá, papá, papá y mamá les, ya dice papá. Ahí no es que diga papá con intención, es que ya tiene el juego vocálico y empieza papá, 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 papá. Pero le pues, acabas de romper el corazón a todos los papás. Papá te pone feliz porque ya dice papá, pero justamente es la reacción cuando papá se pone feliz y le dice, sí, yo soy papá, a ver, di papá, y el bebé hace papá, papá, muy bien, dijiste papá, y entonces esto es reforzar y el niño va a decirle papá, ¿no? Y el niño va a decirle mamá, porque lo primero que va adquiriendo es la pu y la y empieza pa, 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 mamá, 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 y entonces, y la bu, ¿no? Ba, 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 ba. Entonces hay que reforzar todo esto que el bebé va diciendo para que lo siga diciendo. Entonces empiezan las primeras palabras a partir del año. Ahí hay que empezar con mucho ojo, mamás, porque si al año no está diciendo palabras, por lo menos papá y mamá, ya empieza importante un desfase. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Después empieza, bueno, todo esto antes de las primeras palabras. Majo, ¿por qué te dejé de ver? Ya, perdón.
empiezan las primeras palabras, pero bueno, todo esto es la etapa antes de las primeras palabras se llama etapa prelingüística. Y cuando empiezan las primeras palabras, empieza la etapa lingüística. Y ya va en primeras palabras al año, frases a los 2 años. Fíjense, hay una reglita también muy chistosa, es la regla de 1, 2 y 3. Esto es al año, o sea, la 1 es que al año una palabra, o sea, no que solamente tengan una palabra, sino que todo lo dicen aisladamente, o sea, dicen papá, mamá, agua, leche, más, dame, o sea, cositas así, pero solo es una palabra. Después viene el número 2, que a los 2 años ya tienen que hacer frases de 2 palabras. Dame agua, más leche, mamá frío, o sea, frasecitas de 2 palabras. Obviamente no están bien estructuradas porque solamente, o sea, no dicen mamá tengo frío, ¿no? Pero mamá frío, pero ya están haciendo frases de 2 palabras. Y el número 3, que es 3 años, es que ya empiezan con oraciones simples formadas por 3 palabras, ¿no? Que empiezan sujeto, verbo y objeto, ¿no? Mamá, dame leche. O mamá, quiero más, ¿no? Entonces, a los 3 años empiezan con oraciones simples de 3 palabras, pero ahí empieza un desarrollo ya súper rápido, porque a partir de que empiezan con las oraciones simples, empiezan a tener cada vez más vocabulario. Un niño de 3 años se espera que tenga 300 palabras en su vocabulario. Entonces, ojo mamás, porque si a los 3 años no están haciendo oraciones simples, ya hay un desfase importante, ¿ok? Ahora, antes de poder hablar, es importante que sepan, antes de que un bebé empiece a hacer todo esto y empiece a decir las primeras palabras, hay que checar muchas cosas. Checar primero que pueda imitar gestos. Cuando nosotros cerramos los ojos y él los cierra, o cuando nosotros hacemos caritas chistosas y él las copia, todo esto es imitar gestos y es una parte del desarrollo muy importante. También es importante ver si establece contacto visual. El contacto visual es que el bebé nos vea a los ojos, que cuando le hablamos, el bebé nos vea. Es súper importante para la imitación, porque el desarrollo del lenguaje se da a través de la imitación. Y si no hay contacto visual, pues no va a haber imitación. También es importante que tenga intención comunicativa. Cuando un bebé empieza a señalar para que le des las cosas o empieza a hacerte así la manita como de dame, todo esto son intenciones comunicativas y hay que aprovecharlas, ¿no? Cuando él empieza a tener esta intención, hay que hacerle caso, ¿no? Si señala, entonces le dices, ¿quieres esto? ¿Quieres la leche? ¿Quieres el agua? O sea, siempre hacerle caso a esta intención comunicativa que está teniendo. También es importante ver si entiende el lenguaje, ¿no? ¿Qué tanto nos entiende? Que si le decimos, mira, ya llegó papá, que voltee a ver a papá. O que si le decimos, ¿quieres más leche? Que ponga una sonrisa o que la señale. O sea, que se vea que te está entendiendo lo que le dices. También que siga instrucciones, ¿no? O sea, dame y te da. O pon y pone. Todo esto de seguir instrucciones es básico, ¿no? Y jugar de acuerdo a su edad, que juegue de acuerdo a su edad. Obviamente, entre más chiquitos, pues el juego es mucho más sencillo, ¿no? Como apilar donitas de plástico suavecito, empezar a apilar bloques, hacerle al cochecito así rum, rum, ¿no? O mover la sonajita. Todo esto va de acuerdo a su edad. Obviamente, entre más grande, pues más se va complicando el juego. Pero todo esto se da antes de poder hablar. Y hay que tener también mucho ojo en esto, porque si un bebé también está desfasado en esto, entonces se va desfasando su parte cognitiva y probablemente va a haber un problema de lenguaje. Ahora, bueno, como les decía, a los 3 años un niño tiene que tener 3 palabras, no 300, 300. A los 3 años un niño 300 palabras. Ahora, ¿cuándo empieza a haber un problema de lenguaje? Cuando empezamos a ver dificultad para que el niño entienda a los demás, para que siga instrucciones, para poderse expresar, ¿ok? Para empezar con esto de las primeras palabras o de armar frases, todo esto ya se empieza a ver como un problema de lenguaje. Ahora, vamos a pasar al habla. En el habla también hay etapas, ¿no? Así como el lenguaje que les dije que es prelingüística y luego lingüística y ya hasta que llegan a hacer oraciones complejas. O sea, cuando a los 3 años empiezan con oraciones simples, pero poco a poco esto se va complicando y ya hacen oraciones complejas.
hasta que ya hacen toda una conversación y ya son capaces de platicarte qué hicieron, que si fueron al cine, qué les compró su mamá, todo esto. Ahora, en el desarrollo del habla también hay etapas, ¿no? Por edades se van adquiriendo los sonidos del habla. Hay edades que están establecidas porque se han ido haciendo estudios, pero también hay rangos. Entonces, no podemos decir, híjole, hoy cumple 2 años, así es que hoy quiero escuchar que dice la, pu, la, bu, la, f. O sea, no, hay rangos, ¿no? También hay que esperarse un poquito de meses, o sea, no, estar con los ojos abiertos, pero tampoco ser así como tan by En the el book, tema de ¿no? habla, lo que nos referimos son a los sonidos que emitimos, que emite cada letra del abecedario para nosotros poderlo reproducir en palabras. A eso se refiere Exacto. con el habla. Fíjense, habla, es que al principio decía yo que era diferente habla y lenguaje. Lenguaje es las oraciones, la estructura de las oraciones, el poder socializar con las personas porque te entienden lo que estás diciendo, porque estructuras bien lo que dices, cuando tienes mucho vocabulario, todo esto es lenguaje. Y habla es los sonidos del habla. Habla es articulación de los sonidos, es la fluidez al hablar, o sea, qué tanto rápido o despacito hablas, esto es fluidez. O, por ejemplo, tartamudez es un problema de habla porque es un problema en la fluidez al hablar, ¿ok? También la voz, el timbre de voz, por ejemplo, hay personas que hablan muy agudo o hay personas que hablan muy ronco, todo esto es el timbre y también es una situación de habla. Entonces, los sonidos del habla tienen diferentes edades de adquisición. Ahora hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Cada sonido tiene su punto de articulación y su modo. El punto es en dónde va la lengua y los labios para poder articular cada sonido. Cada sonido. Perdón, pero te voy a interrumpir tantito. Todos los que están dejando las preguntas, si se están dando cuenta, yo estoy volteando a escribirlas para que al final de la explicación de Vero podamos resolver cada una de sus dudas. Tengan paciencia, síganlas escribiendo y yo las estoy anotando. Perdón, Ahora, ya, y paréntesis. seguramente a lo mejor conforme voy platicando se van a ir resolviendo algunas dudas. Entonces, pues ya iremos viendo, ¿no? Entonces, cada sonido tiene su punto y su modo de articulación. El punto es en dónde va la lengua, en dónde van los labios para producir cada sonido. Por ejemplo, si se fijan en la L, pues la lengua se pone atrás de los dientes. Ese es su punto de articulación, ¿no? L. O por ejemplo, en la se muerde el labio inferior con los dientes, ¿no? Para decir la de foca. Entonces, todo esto es el punto y el modo de articulación es la salida del aire. Entonces, por ejemplo, si decimos si se ponen su mano enfrente de la boca y hacen, sienten aire y eso es el modo de articulación. Cuando como terapeuta estamos trabajando con un niño, es importante todo esto, enseñarle dónde va la lengua, en qué posición va la lengua y cómo es la salida de aire. Por eso a lo mejor han visto que, pues que muchos niños cuando están tratando de articular mejor y están en terapia, se ponen la manita, ¿no? ¿No? Y empiezan, y todo esto es para que sientan cómo sale el aire en algunos sonidos. Ahora hay sonidos que no se siente el aire, ¿no? Como la pues no sientes nada de aire. Entonces, esto es el punto y el modo de articulación. Cuando un niño tiene entre 2 y 2 y medio, ya tiene que tener todas las vocales, la b, la t, la f, la m, la p. Ahora, ¿por qué digo así? ¿Por qué lo digo así? Porque son sonidos del habla, o sea, no es las letras que se tienen que aprender como la M, la P, la B, sino que cuando un niño habla con sonidos, ¿no? Empieza con la F, la B, la M, la P, y así van creciendo, por ejemplo, a los 3 años, no les voy a decir las edades exactas, ¿ok? Tal vez, Una pero sería aproximación. un poquito más fácil para los papás que no están acostumbrados a este lenguaje, que aparte de decirles el sonido, les digas la letra La M, ajá, como sí, o sea, es que la puede M ser que que suena, siento que nosotras estamos muy acostumbradas a oír, es que no dice la la n, sí, la pero el papá que sí, no está sí. acostumbrado va a ser más fácil si nos das las letras y el Exacto, sonido. claro que sí. Por ejemplo, cuando un niño tiene 3 años, ya empieza con los diptongos. Los diptongos es cuando se unen dos vocales. Entonces, diptongos como hue, por ejemplo, en puedo, antes dicen pedo y ya dices puedo. La IE, como para decir
el pie o quiero, antes dicen quelo y ya después quielo, ¿no? La IA, la IO, la UO, todos estos son diptongos y empiezan a los 3 años. También la che con el sonido ch a los 3 años. La J que suena j, la K, bueno, la C o la K que suena K, la T que suena T, todo esto a partir de los 3 años. A los 4 años empieza, o sea, bueno, muchos niños, ahora, esto es lo que les digo de los rangos. Hay sonidos que los niños los dicen antes. Lo que yo les estoy diciendo más o menos es cuando ya lo tiene que tener. Por ejemplo, a los 4 años, el niño ya tiene que poder decir bien la S, la S. La tiene que decir bien, con el punto de articulación bien, que es con la lengua adentro, ¿no? También la D, que es el D, y empiezan también los grupos con la L, por ejemplo, bl para decir blanco, gl para decir globo, cl para decir clavo, fl para decir flores, todas estas a partir de los 4 ya las tienen que ir teniendo. Ahora, muchas mamás es su coco, la R. Todo el mundo es de, pero ahora es que no dice la R. Tiene 3 años y no puede con la R. La R es el último que se adquiere porque las estructuras orofaciales ya están desarrolladas para los 5 años. O sea, la R tiene chance hasta los 5 o hasta los 6. Es que miren, la R hay suave y vibrante. La suave es para decir la R, o sea, si ustedes dicen Marijose, ¿no? La R, o Vero, o para, esta es la suave. Y ya vibrarla es un trabajo más difícil de las estructuras orofaciales, ¿no? Para poder decir rrr. Ahora, a veces los niños empiezan, antes de poder vibrarla, rrr, empiezan con juegos como rrr, rrr, y está bien. O sea, nunca, bueno, eso lo voy a decir más adelante, pero nunca, nunca les vayan a decir a sus hijos, así no, dilo bien, no lo digas así, a ver, dilo bien, porque entonces el niño que está practicando y practicando con su lengua o que está haciendo todo su esfuerzo para decir una palabra, si la respuesta de mamá o de papá es, ay, no, no te entendí, dilo bien, pues el niño va a tener que, o sea, empieza a dejar estas intenciones comunicativas. Entonces, es importante que cuando ellos dicen algo o tratan de expresar algo, reforzarlos como, muy bien, ya casi te sale, muy bien, lo estás haciendo bien, te estás esforzando mucho, o repetirles lo que ellos dicen. Por ejemplo, si rápido, ustedes, muy bien, rápido, pero que entiendan que los niños entiendan el mensaje de que ustedes les están entendiendo, ¿ok? Entonces, el último que se adquiere es la R. Tiene chance hasta los 6 años, entonces no se angustien, papás, si tiene 4 años y todavía no lo dice. A los 4 años empiezan a practicarlo y empiezan a decirlo. Cuando los niños están en segundo de kinder, más o menos, empiezan a practicar la R suave. Y hay niños muy, muy hábiles que desde esta edad ya empiezan a decirlo bien y pues ya no tienen ningún problema, ¿no? Pero sí hay que tener paciencia. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Me voy a regresar un poquito antes. ¿Qué hacer cuando un niño no va conforme al desarrollo esperado? ¿Ok? Cuando un niño no está, pues que no dice muchas palabras entre el 1 y los 2 años, que a los 2 años no está diciendo frases. Nos vamos a regresar a antes y vamos a ver, primero hay que descartar una condición médica. ¿Ok? Lo primero es descartar algo médico, como puede ser un problema de audición, o como puede ser que las anginas estén muy grandes, que no le permiten la salida del aire y que no le permiten articular bien los sonidos. Otra cosa que hay que hacer es lo que les acabo de decir, de evitar frases como así no o no te entendí. Y algo que hay que hacer desde que son bebés es jugar con ellos. La única manera en que nos podemos dar cuenta cómo está hablando nuestro bebé y cómo está en su desarrollo es si jugamos con ellos, ¿ok? Hay mamás o hay papás que no son tan niñeros y que no saben a qué jugar, pero con que se sienten con ellos y estén un ratito con ellos y le pasan el juguete y le cantan una canción o le enseñan un cuento, todo esto es jugar con ellos y estar con ellos, ¿ok? Muy importante también es decirle las cosas por su nombre. Eviten, papá y mamá, eviten decirle
Ay, sí, mira, ahí va pasando un guau guau. Es perro, ¿ok? El perro hace guau guau. El gato hace miau miau, pero no se llama miau, ni se llama guau, ni la leche se llama bibi, no se dice la leche. La cobija se llama cobija, no se llama meme. O sea, todas estas palabras que yo sé que es pues como tradición familiar, y ahí es que así me decía mi mamá, pero todo esto no es bueno para el desarrollo del lenguaje, o sea, las cosas por su nombre. A lo mejor si de cariño le quieren decir, ay, sí, es que dices muy bonito la meme, pero que el niño sepa que es cobija, o que el niño sepa las cosas, cómo se llaman. También hay que evitar hablarles como bebé. Si el bebé hace, ustedes no le conté, o sea, sí al principio para reforzar y el bebé sepa que están entendiendo, pero ya que el niño empieza con primeras palabras, no le hablen como bebé, háblenle como estoy hablando yo. Como el, mamá, quiero leche, Ajá, eche, y entonces la mamá le contesta, eche bebé, vamos por no, leche. o ni siquiera dicen leche, le dicen tete, ay, sí, tete, ¿quiere tete mi bebé? O sea, no, háblenle bien, porque entonces el niño está oyendo y al oír el niño imita. El desarrollo del lenguaje se da por imitación. Entonces, entre más le hablemos al bebé y más digamos las palabras como son, entonces Ay, Vero, se nos pausó, Vero. Listo. batería. Este, bueno, aguas también con comentarios, porque mucha gente cuando ustedes, bueno, primero les quiero decir algo, mamás, háganle caso a su instinto maternal. Si ustedes como mamás están viendo híjole, como que ya se tardó en hablar, o como que ya debería de hacer esto y no lo hace, ese instinto maternal es importante para mamá, para el desarrollo. Si ustedes le empiezan a hacer caso a la vecina o a la prima que dice, ay, es flojito, ya hablará, ay, no, es que está muy consentido, ay, no pasa nada, fíjate que mi hijo hasta los 4 años habló y ya velo ahora que no se calla, ¿no? No hagan caso a estos comentarios. También, hay misas en el colegio que también, o sea, propician el retraso en el lenguaje porque empiezan, ay, no, no te preocupes, ay, ya hablará, está chiquito, no, no, hay muchos niños en el salón que no hablan bien, no pasa nada. No hagan caso a estos comentarios, mamás, porque entre más chiquitos estén ustedes estimulando el lenguaje, mejor van a estar en todo su desarrollo. Cuanto antes, mejor. O sea, en todo este desarrollo, lo más importante es la intervención temprana. Si Tengan en ustedes cuenta ven, que esto también da un gap en el tema socioemocional. De hecho, exacto, Ver y yo estuvimos tratando un caso en el cual, claro, el niño quedó aislado completamente del salón porque era el único que no hablaba. Y siempre era lo mismo de, fulanito es bebé mis, ¿por qué no habla? Fulanito es que no le entiendo, no quiero jugar con él porque no jugamos el mismo, no claro, jugamos lo porque mismo. los Entonces, otros niños empiezan a dar cuenta. Y entonces ellos mismos empiezan a etiquetar de él es el que no habla del salón. Así nos pasó tal cual. Este es el niño que no habla del salón. O este habla como bebé, ¿verdad que él habla como bebé? O sea, los niños desde chiquitos empiezan a, pues no a burlarse, pero a notar algunas diferencias, ¿no? Entonces, nosotros como mamás debemos de trabajar desde que son chiquititos, estar estimulando. ¿Cómo vamos a estimular el lenguaje? Primero que nada, hablar, 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 hablar. No nosotros como bebés, hablarles como yo les estoy hablando, ¿no? Obviamente no van a llegar con su bebé a decirles, ay, fíjate que hace mucho calor afuera, no, ¿verdad? Pero le van a decir, ay, no, bueno, no, esto es frío, ¿verdad? Así como de, ay, qué calor, quiero agua, qué calor, y mucho con objetos, para que el bebé empiece a relacionar objetos con las palabras, ¿no? Como, ay, qué rica está mi agua, tenía calor, qué rica el agua, usando señas, usando, qué rico, ¿no? O sea, señas, pero siempre hablándoles como adulto, ¿no? Como de con hecho, justo lo lenguaje que adulto. platicas, hay todo un estudio que, bueno, si les interesa y quieren, en el próximo semana podríamos tener una especialista del tema de Sign Language for Babies, que justo Buenísimo. aprenden a comunicarse en tema de señas antes de llegar a un lenguaje lingüístico. Cuando estamos en este lenguaje, que, bueno, no le puedo llamar lenguaje, en este balbuceo, en estos sonidos cortos, los niños aprenden, por ejemplo, a quiero más, ya, Y en algunas agua. terapias, o sea, hay veces que en terapia
junto con la palabra que le estás enseñando al niño, le enseñas la seña y entonces es Exactamente. más rápida la adquisición de la palabra, pero siempre acompañada de la palabra, no, porque si no ya después pues es un lenguaje manual totalmente, ¿no? Para sordos, pero No, de hecho está basado, como bien tú lo sabes, para los papás, está basado en el sistema para sordos, pero adecuado a niños chiquitos. ¿Y eso para qué es? Para empezar su primera comunicación. Como lo dijo Vero, no es para que el niño aprenda a hablar en señas y omitamos el lenguaje. Es únicamente exacto, para reforzar nuestro lenguaje. Cada vez exacto. que nuestro niño nos dice, tengo hambre, mi amor, ¿tienes hambre? Exacto, van de la mano. Exactamente. Si es este caso, tiene que ir de la mano con el lenguaje oral. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a estimular el lenguaje en los niños? Primero, hablar, 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 hablar. Ahora, hay muchas cosas, por ejemplo, podemos empezar también con animalitos y los sonidos de los animales, ¿no? Los sonidos que hacen los animales, los cochecitos, los trenes, se llaman onomatopeyas. Las onomatopeyas es una parte importante en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, es como les decía, ¿cómo hace el perro? Guau, 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 pero no es que el perro se llama el guau, guau, sino que el perro hace guau, guau. ¿Cómo hace el tren? Pu, pu. ¿Cómo hace el coche? Rum, rum, ¿no? Todo esto son onomatopeyas y ayudan muchísimo en el desarrollo del lenguaje. También cantarles, es importante cantar canciones para niños, ¿no? Cantar canciones a su nivel. Cuando ellos empiezan a escuchar estas canciones, las empiezan a repetir. Fíjense, hay una estrategia muy buena ustedes cantan la canción siempre con su bebé y la acompañan de señas. Casi todas las canciones para preescolar o para niños más chiquitos de preescolar van acompañadas de señas, ¿no? Entonces, cantas la canción con la seña y cuando el niño está tan acostumbrado a oírte cantar y a oírte cantar, que cuando empiezan las primeras palabras, él te completa las canciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una que se llama El Elefante. Entonces, para dormir a un elefante se necesita un chupón gigante. Entonces, tú vas haciendo una cosa que se llama cierre, que le vas diciendo al niño, por ejemplo, para dormir a un ele, y él te completa la palabra, fan, Ante. ¿no? Obviamente con su nivel de articulación, te va a decir tate, pero va completándote las canciones. Todo esto es muy, muy importante en el desarrollo del lenguaje. Las canciones, hablarles, enseñarles animales, sentarte a jugar con ellos. Hay muchos momentos en el día para estimular el lenguaje. En todo lo puedes aprovechar. Puedes aprovechar en la hora de bañarlos para estimular, bueno, para nombrarle las partes del cuerpo, si el agua está caliente, si el agua está fría. Al vestirse, nombras la ropa, que tiene frío, que grande, que a ver sus manitas, ay, qué grandes las manos, qué chiquitos pies o qué grandes pies. Puedes trabajar tamaños, puedes trabajar colores de la ropa o en los nombres de la ropa. Cuando están sentaditos en la mesa para desayunar, comer o cenar, los nombres de la comida, de los cubiertos, le puedes platicar cositas. En el coche puedes jugar al veo veo, puedes nombrar colores de los otros coches, puedes cantar en el coche. Antes de dormir también es un momento ideal porque les puedes contar un cuento, porque puedes preguntar cómo estuvo el día, qué les gustó del día. También en el súper, los nombres de las frutas, de las verduras, puedes contar, por ejemplo, cuando empiezan ya a contar, empiezas a meter manzanas en la bolsa y vamos a contarlas, ¿no? Uno, dos, tres, o vas pasando por los cereales y el rojo, el café, el verde. O sea, en todo momento puedes aprovechar para estimular el lenguaje. Como lo dije hace ratito, lo más importante es hablarles. ¿Ok? No se trata de que como está bebé, ay, seguro ni me entiende y entonces yo me pongo a platicar con mi esposo y al bebé lo ignoramos. Pues no, porque el bebé está oyendo y está buscando imitar. O sea, el bebé va a empezar a hablar con la imitación. ¿Con qué tipo de juguetes podemos estimular lenguaje? Con muñecas, con coches, con animales, con plastilina, con trenes, con cosas que se apilan, con pelotas, Con con básicamente cualquier juguete que tengan en básicamente casa. cualquier, pero ¿qué creen con qué no? Con los juguetes electrónicos, con los celulares, No, con el iPad iPad, no, por favor. con tablets. Les voy a decir algo. Hay un estudio, hay muchos estudios con respecto a los dispositivos electrónicos. Y de hecho, las tablets antes de los 2 años
están en Estados Unidos prohibidas. O sea, no prohibidas de que penalización, no, pero se recomienda que no se usen antes de los 2 años porque es cuando empieza todo el desarrollo lingüístico. Si ustedes le dan la tablet al niño, la tablet no le habla como le habla mamá, ¿ok? Los videos, la televisión, los celulares, los juguetes electrónicos no enseñan a hablar. ¿Quién enseña a hablar? Mamá, papá, abuelitos, las personas que están al cuidado de los niños. Esas personas son las que enseñan a hablar. ¿Por qué? Porque el niño imita. El niño se fija en los movimientos de la boca. El niño hace contacto visual, el niño repite, mamá refuerza. Todo esto es enseñarlos a hablar, ¿ok? Y todos los dispositivos electrónicos y los juegos electrónicos no enseñan a hablar. Ahora, así como los programas que no hablan correctamente. O sea, ya me sé, no yo digas de que chiquita cuando... yo era muy fan de los Teletubbies, lo tengo que decir. Hoy en día, como educadora, lo veo y digo, es un programa que es lo peor, porque claro, Exacto. llegó un momento en que yo de chiquita imitaba la forma de hablar de los Teletubbies. Claro, entonces yo ya hablaba de, ¡esta! No, se te hacen muy lindos y dices, ay, como los Teletubbies. Bueno, o sea, se podrán imaginar que en mi casa, cuando mi hija era chiquita, no se veían los Teletubbies, ni nada que hablara mal. O sea, el chiste es, sí se veía Barney, pero conmigo al lado para cantar las canciones. O sea, la televisión es una buena herramienta, pero para acompañar al bebé, no para sentarlo horas mientras uno está haciendo otras cosas. Sí hay canales educativos, sí hay programas educativos, tampoco voy a decir que prohibidos, pero siempre que mamá refuerce, ¿no? O sea, que mamá, esas mismas canciones que el bebé oyó en la tele, que mamá las cante después con él, o que si en la tele está viendo los colores, mamá después va a reforzar los colores. Siempre es importante que no los dejemos por horas en la televisión. Ahora sí de repente es útil que si vamos a un restaurante o que si en un ratito prestarles el celular o prestarles la tablet, pero siempre con supervisión. Antes de los 2 años no. Y después de los 2 años, solamente un ratito y con supervisión. Siempre ver qué están viendo y reforzar lo que el bebé está viendo en la tablet. Yo sé que hay aplicaciones educativas, hay aplicaciones de colores y de formas. Sí las hay y hay que bajárselas, pues sí, porque tampoco los vamos a dejar fuera de la tecnología, porque pues hay que irnos adaptando a lo que el mundo va renovando, ¿no? A todas las novedades, pues sí hay que irnos adaptando, pero no usarla como nana. A veces hay mamás o papás o quien sea que usan la tablet como nana para que calme al hijo, o, ay, está haciendo berrinche, toma la tablet, ¿no? O sea, la tablet no es para quitar el berrinche. El berrinche se quita, lo digo, ya lo verán a lo mejor después en otra sesión, pero el berrinche se quita hablando con el bebé y platicando y reforzando otro tipo de cosas, no con la tablet o no con lo que lo va a calmar, no con el chupón, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, hay muchas alternativas, además o sea, en lugar de la tablet, en lugar del celular, como leer un cuento, como salir al jardín, un juego de mesa, hacer manualidades como las que Miss Majo hace en su programa, que yo he visto y están padrísimas, o alguna receta cuando están un poquito más grandes, pueden ayudarlas a hacer algunas galletas, una receta en la cocina, o platicar, o andar en bici, todo eso, juguetes, mil alternativas para que siga el desarrollo y en lugar de la tablet. Ahora hay algo importante. Y el tema de los restaurantes, pero sí entiendo el que les doy un ratito el celular. Pero perdón, en mi época no existía el celular, evidentemente. Digo, no soy tan grande, pero tampoco tan chica. Pero existía el Game Boy. Y por lo menos yo lo tenía prohibido mientras estábamos en la mesa. Podía tener mi libro de cuentos, podía colorear, pintar. Porque es un momento que ustedes como papás pueden aprovechar con su hijo, que no están a las carreras, que no están pensando en el trabajo y no están vueltos locos. Es un momento que aprovechan con él. Porfa, de verdad, cada vez que voy a un restaurante y en la mesa de al lado, mesas más allá, veo que el niño se pasa toda la hora y media que estuve en el restaurante con un iPad, la verdad es que me pongo como cólera.
Oye, no, y Porque el luego papá perdió ese lazo con el niño. cuando hay 3 hijos y cada uno con una tablet, o sea, ya ni siquiera convivieron entre los hijos. Por eso en algunos restaurantes llega el mesero con el mantel con dibujos y las crayolas para que no haya tablet y el papá le dice, a ver, hazme un círculo, a ver, dibuja una casita, o sea, un poco más de convivencia, ¿no? Ahora, sí, antes de terminar para empezar con preguntas, me gustaría decir algo importante. O sea, bueno, ¿qué hace un terapeuta de lenguaje? No hay que tener miedo de la terapia del lenguaje. Les voy a decir, una terapia del lenguaje es un acompañamiento con papás. O sea, es hacer equipo con los papás para las habilidades de los niños, para lograr el desarrollo de las habilidades. Una terapia a tiempo marca la diferencia. Les voy a platicar de algo que siempre les platico a los papás. Imagínense que un niño es como una bolita de nieve. Si no atienden a tiempo algo que tiene, la bolita se va haciendo más grande, ¿no? Por ejemplo, van dejando pasar el que no articula bien la S, o van dejando pasar el que, híjole, yo sí le entiendo, y todos en la casa le entendemos. No, ya será la terapia después y lo van dejando pasar y la bolita se va haciendo grande. Cuando un niño no se atiende a tiempo, empieza con problemas de aprendizaje, como lo platiqué al principio. Un niño que tuvo problemas de articulación o de lenguaje probablemente va a tener problemas en lectoescritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde el principio y no tener miedo. Hay terapias, miren, cuando un niño va a terapia, los resultados empiezan a ver como a los 3 meses. Tampoco es magia. No crean que, ya lleva un mes y no avanza. Empiezan los resultados como a los 3 meses No, y Miss ya fue a 2 terapias. no, Y ahora de verdad ya avanzó. cada niño va desarrollándose a su ritmo, ¿ok? Hay niños que se tardan un año y todavía les falta la adquisición de algunos sonidos, o les falta estructurar oraciones, o les falta poder entender todo o seguir. Ay. Guardar la mermelada en el refrigerador y después vienes a sentarte aquí. Si no siguen todas estas instrucciones, es por un problema de lenguaje receptivo. Todo esto sigue siendo lenguaje, entonces hay que esperar a que la terapeuta los dé de alta. No se desesperen, papás. O sea, puede estar un niño un año en terapia. Lo ideal es que menos, eso es lo ideal, pero cuando un niño tiene muchos desfases y muchas cosas que corregir, pues se tardan un poquito más y hay que confiar en la terapeuta, hay que confiar en que la terapeuta diga hasta aquí y los dan de alta, ¿ok? No lo saquen antes, aunque sientan que ya es mucho tiempo. Imagínense, les voy a comparar con algo. Cuando su hijo está enfermo de gripa o le salen puntitos en la pancita, ¿no los llevan al doctor? Pues sí, los llevan al doctor porque quieren que estén saludables, ¿no? Que se alivien y que estén bien. Es lo mismo, cuando un niño tiene desfase en su desarrollo, si no lo llevan a terapia, no están atendiendo la parte cognitiva. Es como salud cognitiva. Así véanlo, como si cuando se enferma va al doctor, pues cuando tiene un desfase en el desarrollo, tiene que ir a una evaluación para ver qué tiene y cómo se le puede ayudar, ¿ok? Entonces, pues sí es muy importante. Ahora, depende de dónde vivan, porque sé que hay mamás de otros países. Hay quien le dice a la terapeuta del lenguaje logópeda, hay quien dice fonoaudiólogo, o sea, hay diferentes nombres para la terapeuta del lenguaje, ¿ok? Pero es alguien especializado en trabajar los problemas de habla, de lenguaje, de audición y de aprendizaje. Ahora, ¿quién es la persona indicada para trabajar un problema de lenguaje, para estimular al niño y trabajar con los papás? Una terapeuta del lenguaje. No, una psicóloga no trabaja lenguaje, una maestra no trabaja lenguaje, un doctor, el pediatra no trabaja lenguaje. Por eso hay una carrera para estudiar, para ser terapeuta de lenguaje y de audición y de habla y de aprendizaje, ¿ok? Ahora sí, hay especialidad en la psicología, hay universidades que tienen la especialidad de psicología educativa. Las psicólogas educativas trabajan aprendizaje, pero no lenguaje. Entonces hay que tener cuidado con qué especialista llevamos a nuestro hijo. No, creo ¿Ok? que acabas de decir algo súper importante. Por favor, llévenlo con alguien que esté certificado. De hecho, o sea, nos hemos planteado en el caso en que realmente llegan con
supuesta terapeuta, supuesta amiga que le va a ayudar, y la verdad es que lo único que hacen es retrasarlos mal, porque no saben los puntos de articulación, no conocen todo el sistema orofacial, no conocen realmente las etapas de desarrollo que debe tener ese niño. Y como lo que decir Vero, ni las misas lo conocemos al 100%. Claro que tenemos idea de qué etapa debe de estar el niño y bueno, yo personalmente trabajo con Vero y me apoyo mucho con Vero de, oye, esto me suena y Vero es la que nos apoya, pero por favor, no contraten a una Miss privada que les va a dar supuestamente clases de regularización para que el niño pronuncie bien o para que el niño hable. Porque eso es algo Exacto. que no va a funcionar. ¿Por Y qué? Porque hay hasta ejercicios por eso hay específicos. especialistas. Algo importante que también no quiero dejar de decirles. Es así como un clásico que dicen, ay, no, es que ya le puse Nutella aquí, ya le unté cajeta, ya le puse a que chupe todo alrededor. Les voy a decir algo importante, papás y mamás. La articulación de los sonidos, en todos los sonidos, la lengua va dentro. En ningún sonido, la lengua va por fuera. Entonces, si ustedes se ponen a trabajarles que se chupe la cajeta o que se chupe por fuera, pues no les va a perjudicar, pero tampoco les va a beneficiar. Estos ejercicios los tiene que recomendar la terapeuta del lenguaje y no les va a recomendar el que detengan el lápiz con la lengua o el que se chupen la mermelada de afuera. La terapeuta tiene la especialidad para conocer ejercicios orofaciales, que son todas las estructuras que tenemos adentro de la boca para poder articular los sonidos. Solamente la terapeuta les puede decir estos ejercicios. Y a lo mejor, o sea, si ustedes le quieren poner a que chupe la paleta o a que se chupe la mermelada, pues le va a saber rico, le va a divertir, pero no le va a beneficiar. O sea, no es que va a articular bien por hacer estos ejercicios de chuparse la mermelada. Hay diferentes ejercicios, por ejemplo, que si hay atrás de los dientes poner Nutella, eso está bien porque es para articulación de la y saber dónde va la lengua, ¿no? Eso sí, pero de nada le va a beneficiar si está por fuera. Ahora, otra cosa importante que sí beneficia es el soplo, los ejercicios de soplo. Esos son buenos porque la respiración es una parte fundamental para el desarrollo de la articulación. De hecho, para poder hablar necesitas tener una buena respiración. Y soplar burbujas o soplar popotes sí le va a beneficiar a todo esto de la respiración, a las estructuras orofaciales, al velo del paladar. Todo esto sí ayudan los ejercicios de soplo. Uno que me pareció muy bueno es uno que hizo Majo el otro día en un, no sé qué día lo hizo. A ver, me encantó, porque era el de los pelos locos, ¿verdad? Sí, pelos locos, sí. Tenían que soplar con el popote la pintura, pero fíjense la diferencia de soplar por soplar a soplar con dirección y con fuerza. Si ustedes van soplando en el popote, dándole dirección o un poquito más despacito para que no salga la pintura, un poquito quedito, o sea, van midiendo. Esto es un súper ejercicio, porque entonces van controlando cuánta fuerza tienen que hacer para soplar. Fuerza en los labios, fuerza, o sea, bueno, en mejorar la respiración. Todo esto es con soplar. También soplar burbujas es muy bueno, porque aparte de mejorar la motricidad fina para agarrar el palito de las burbujas, aparte es soplar despacito y quedito para que no salgan todas las burbujas, ¿no? Y entonces, estos ejercicios sí son buenos, pero no el de tener el lápiz con la lengua o todo esto de sacar la lengua. Sacar la lengua no va a beneficiar. Sí le puede llegar a dar fuerza en la lengua, pero no va a hacer que articule mejor los sonidos. Nada más tiempo, Vero. En un minuto se nos va a cortar, nos volvemos a meter para entrar a sesión de preguntas y respuestas. Para todos, si se llega a cortar, vuelvo a abrir el en vivo. No sé por qué Instagram solamente nos deja una hora, pero creo que está muy interesante. Tengo varias preguntas anotadas. Entonces... Yo creo que hay que aprovechar, Majo, porque tengo que ir por el cargador de mi celular. Si quieres, cortamos, voy por el cargador y ahorita nos volvemos a conectar. ¿Sale? Perfecto, entonces los vemos en 2 minutitos. Denos un segundito. Bye.